Bien, hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles en esta mañana. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar la enseñanza, el sermón del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este día que tú nos concedes, por todas tus bendiciones, todos los privilegios que podemos gozar por ser llamados tus hijos. Te damos gracias también porque nos das la fuerza para cumplir con las responsabilidades que tu palabra demanda de nosotros. Tenemos mucho que mejorar aún, mucho que madurar, mucho que aprender. Y por eso te rogamos en esta mañana que tú nos enseñes a través de tu palabra otro aspecto más, otros aspectos más, de los cuales nosotros debemos hacer como tus hijos, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida. Te agradecemos por esta oportunidad de escuchar tu voz. Prepara nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos aclare todo el panorama de tu Escritura, para cada día poderte conocer mejor. Te damos gracias en esta mañana, Dios bendito, y queremos hacerlo todo para tu gloria. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos 3 y 4 el día de hoy. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El sermón del día de hoy se titula Creciendo en medio de las tribulaciones. Creciendo en medio de las tribulaciones. Hay un relato de los primeros conversos que ocurrieron en África Central. Y este relato dice que ellos no tenían iglesias ni habitaciones privadas para reunirse, para rezar, para orar, para estudiar. Así que cada uno de ellos eligió un lugar separado entre medio de la espesura de la vegetación para poder estar en comunión con Dios, para orar con Dios. Y los caminos empezaron a quedar marcados entre medio de la hierba, así como cuando uno camina, los que son del sur, caminan el trigo y queda la marca, ¿no es cierto?, entre medio de la vegetación. Lo interesante es que cuando uno de los creyentes, uno de los conversos se volvía tibio o indiferente, los demás lo reprendían suavemente y le decían, hermano, la hierba está creciendo en su camino. La hierba está creciendo en su camino. Lo que quería decir, obviamente, que no estaba yendo a estar en comunión con Dios. Y esta historia nos abre este relato a ver qué es lo que sucedía en la iglesia tesalónica cuando Pablo les escribe lo que acabamos de leer. La iglesia en ese lugar, en Tesalónica, había marcado un camino. Estaba haciendo ejemplo, lo vimos en la primera carta, Pablo los destaca por eso. Ellos habían nacido en persecución y aún vivían en persecución. ¿Habrán dejado crecer la hierba en su camino los hermanos en Tesalónica? Bueno, hoy día vamos a ver cómo es que debe ser el crecimiento del creyente aún en medio de las dificultades. Vamos al versículo 3. Pablo comienza diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y desde ya plantea un llamado de atención fuerte. Debemos siempre dar gracias. No es damos gracias, no es se nos ocurrió dar gracias, es debemos, del griego opeilomen, que significa la obligación de hacer algo. Pablo lo que está diciendo
En consecuencia, lo que ya había enseñado ahí en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, dice, orad siempre, o orar sin cesar. Aquí enfatiza y es congruente con lo que ha enseñado. Tienen que orar sin cesar, nosotros tenemos la obligación de dar gracias. Pablo está mostrando esto que es tan importante en la integridad. No solamente dar lo teórico, sino que mostrar en lo práctico la experiencia de ese mandato, en este caso, de orar. Y no solamente nos manifiesta esta realidad del debemos dar gracias, debemos siempre dar gracias, no es por si acaso, no es porque cuando estemos bien, no es porque cuando hay algo importante, siempre dar gracias a Dios por vosotros. Hay un involucramiento, una relación íntima de este equipo misionero de Pablo con los hermanos, con la iglesia, y se manifiesta a través de esa oración permanente. ¿Cómo estamos nosotros involucrados en la experiencia de vivir en una iglesia local? ¿Estamos siempre dando gracias por nuestros hermanos? Orando no solamente por sus necesidades, sino que dando gracias porque Dios los sustenta a pesar de todo. Ya lo vamos a ver más adelante. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo persecución. Y Pablo dice, lo doy gracias por los hermanos. Doy gracias por vosotros. Como lo hemos visto, la existencia de una iglesia local se debe a la obra de parte de Dios en la vida de los hermanos. Por lo tanto, es razonable, es lógico agradecer por la vida de la misma iglesia y obviamente también su crecimiento, más rápido, más lento, pero dar gracias porque sin lugar a duda Dios está haciendo que la iglesia crezca de una u otra manera. Y la vida de los hermanos es la manifestación visible que nosotros tenemos de que Dios está sustentando su iglesia, porque si no hoy día nosotros no estaríamos aquí. Pero como Dios nos sustenta, y como dice Judas 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin arruga y presentarnos delante de Él, ese es el sustento, esa es la demostración del poder de Dios en sustentarnos a nosotros. Nada de los motivos o de los problemas que la iglesia podría haber tenido eran motivos para no dar gracias. Ni siquiera la diversidad, recordando que en la iglesia habían judíos, habían griegos, de otras quizás partes del mundo. Recordemos que la iglesia en Tesalónica estaba en una ciudad, que era un puerto, que estaba ubicada en una vía que era muy transitada en el Imperio Romano. Pero a pesar de esa diversidad, Pablo da gracias, porque esa diversidad es una provisión de Dios para el crecimiento mismo de la iglesia. No todos son fuertes, no todos son débiles, no todos se enseñan, no todos se tienen el don de servicio, no todos hacen lo mismo. Esa diversidad, no todos tenemos el mismo carácter, es provisión de Dios para el crecimiento de la iglesia, porque eso nos permite ejercer el don que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado. Pero además de eso, ni siquiera los problemas que tenía la iglesia, la confusión, como lo mencionamos la vez anterior, que algunos tenían respecto a la segunda venida del Señor. No, el Señor viene luego, así que yo no voy a hacer nada, me voy a dedicar a vivir la vida cristiana, no voy a trabajar, no voy a hacer aquí. Otros, débiles en la fe. Pablo tiene que mencionar y decir, pongan cuidado, no sean llevados por cualquier doctrina. Y a pesar de estas circunstancias que Pablo toca en esta carta, no son razón para no decir, debemos dar gracias a Dios por vosotros. Muchas veces nosotros tenemos la visión de que frente a algún problema no debemos de dar gracias, o más que no debemos, es como que no nos nace dar gracias a Dios frente a las situaciones difíciles. Es como un poco ilógico, poco natural para nosotros
frente a alguna situación muy difícil, pararnos o postrarnos delante de Dios y decirle gracias Dios por esta situación. Y eso, hermanos, no se trata de masoquismo, no se trata de que nos guste sufrir. Se trata de que nosotros miramos la obra de Dios o las situaciones que nos suceden como una provisión divina para formarnos en la vida cristiana. Entonces la obra de Dios inmerecida y milagrosa que nos pasó de las tinieblas, de esa vida sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, a esta vida llena de privilegios, aunque no exenta de problemas, es la razón más que suficiente para dar gracias como es digno de dar gracias a Dios. No damos gracias porque haya que dar gracias, porque es digno, porque Dios hace todo, como dice Romanos, todo para nuestro bien. Todos enfrentamos situaciones difíciles, con la familia, con el trabajo, con los estudios, etcétera, con la salud. Todos enfrentamos situaciones difíciles, pero todas esas las toma Dios y las hace y las torna un bien para nosotros, para crecer en fe, para crecer en la madurez espiritual. Por lo tanto, es digno que demos gracias a Dios. La iglesia en Tesalónica estaba pasando persecución. Aún así, Pablo da gracia por ellos. Pero hay una razón. Hay una razón de por qué Pablo da gracias. Y el versículo 3 lo manifiesta así. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esta es la primera razón. Debemos siempre dar gracias. ¿Por qué Pablo siempre da gracias? Porque la fe de los hermanos va creciendo. Específicamente este pasaje habla de un cambio dinámico. No solamente la fe que significa crecer en el conocimiento de Dios, sino que también en este proceso de cambio dinámico de vivir conforme a la fe, de practicar la vida cristiana, de practicar lo que aprendemos de lo que está en la Escritura. Y la iglesia en Tesalónica se caracterizaba o se estaba caracterizando cada día más en vivir la fe cristiana. Como dijo Pablo ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nos toca enfrentar alguna situación difícil, ¿pensamos qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo si estuviera en esta posición, sufriendo esta necesidad, sufriendo esta dificultad, sufriendo este dolor? ¿Qué haría Cristo? Y nuestra mente al tiro dice, no, daría vuelta a las mesas como cuando estuvo en el templo, porque nos gusta esa reacción. Pero ¿cuántas veces? Esa mujer hay que apedrearla. No. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, manifestando misericordia. Señor, ¿cómo vamos? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a tantas personas? Poca fe. En medio de la tormenta en el mar. No duden, tranquilícense, soy yo. El Señor siempre manifestando templanza, paz, paciencia, amor, el fruto del Espíritu. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría el Señor si decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Los hermanos en Tesalónica estaban manifestando esta forma de vida, creciendo en la vivencia, en la experiencia de vivir la fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que luchar. Y no debemos de entender la fe solamente como un conjunto de doctrina, un conjunto de normas, sino que la fe involucrándose en todos los aspectos de nuestra vida, transformando todo nuestro ser, y así llevarnos a una experiencia real en la vida como creyentes. La vida espiritual no significa saberse los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Significa vivirlos. Samuel Pérez Millos comenta respecto de esto y dice, el que vive una vida de fe
manifiesta un incremento de las virtudes cristianas que la adornan. Cuando vivimos la vida cristiana, adornamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en esto es glorificado el Padre, que lleven mucho fruto. Y el fruto que nosotros damos es las virtudes cristianas, las manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces Pablo manifiesta aquí, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esa palabra creciendo quiere decir en el griego hacer grandes progresos, sobreabundar o crecer abundantemente. No es que haya crecido así un poquito, lo decíamos la vez anterior. Entre la primera y la segunda carta no hay más de un año de diferencia. Un par de meses, 10, 6 meses. Pero no más de un año. Aún a pesar de ese pequeño corto de tiempo, espacio de tiempo, Pablo les dice, su fe está creciendo de una manera sobreabundante, está creciendo a pasos agigantados. Y Pablo da gracias por esa fe que ya había agradecido. Si recordamos en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe. O sea, ya están reconociendo, Pablo en la primera carta está reconociendo las obras de la fe de los hermanos. Y después de este periodo de tiempo, dice, está creciendo sobremanera. Está creciendo abundantemente. Por lo tanto, esa fe había crecido sobremanera. Mateo 13:8 dice, pero parte, hablando de la semilla, cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. La iglesia en Tesalónica parece que era de la iglesia que estaba dando fruto al 100 por uno. Sobreabundante en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, situaciones difíciles, Pablo alaba este crecimiento sobreabundante de su fe. Ahora, ¿qué resultados tendríamos nosotros, hermanos, si nos comparamos de una manera sana con nuestros hermanos en Tesalónica? Si miramos atrás, estuvimos un año con pandemia, seguimos un poco todavía, no levantan ese estado en el fondo. Pero si miramos un año atrás o 2 años atrás, ¿podríamos decir nuestra fe ha crecido sobreabundantemente? En medio de la persecución, en medio, o más que persecución, de una situación difícil donde no nos pudimos reunir, donde cambió todo, donde hubo un tiempo sin reuniones, en distintas formas, donde tuvimos que modificar muchas cosas que hacíamos. ¿Podemos decir hoy día, mirar hacia atrás 2 años, y si nuestra fe ha crecido abundantemente? Podría aparecer Pablo y decir, la iglesia local que se reúne en este lugar ha crecido abundantemente. Si nos hiciéramos una evaluación personal, ¿podríamos decir que nuestra fe creció poco? ¿Mucho? ¿Nada? O mirado desde otro punto de vista, nos podríamos preguntar, ¿cuánto esfuerzo estamos poniendo en vivir la fe en el Señor? ¿Estamos cambiando, estamos entendiendo que la fe nos tiene que llevar a vivir de una manera distinta? A que cuando se predica y se enseña la Escritura es para transformar nuestra vida y no para solamente obtener un mayor conocimiento intelectual. La iglesia en Tesalónica no solamente crecía en conocimiento, con todas las dificultades que en ese tiempo había, que tenía que esperar la carta de Pablo para tener más doctrina. Y hoy día que tenemos nosotros toda la Escritura a nuestra disposición, la iglesia en Tesalónica crecía abundantemente en fe. Pero además de la fe, Pablo continúa y manifiesta una segunda razón. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta es la segunda razón. El crecimiento en el amor fraternal.
No solamente crecían en la fe, sino que también crecían en el amor. Y esta virtud, el amor, también Pablo ya lo había destacado en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 3. Por las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, decía ese versículo. Entonces ya lo había reconocido. Y pasa exactamente lo mismo con la fe. Ustedes aman, llaman a sus hermanos. Pablo mira hacia atrás, pasan 6, 12 meses y dice, su amor está creciendo. Y la palabra creciendo que ocupa aquí, vosotros abunda, tiene el mismo sentido que la palabra creciendo vuestra fe, de una manera sobreabundante, creciendo de una manera significativa. Y este amor crece de una manera que el mismo texto nos ayuda a entenderlo, las dimensiones que está obteniendo este amor. Dice, y el amor de todos, una manifestación general. Todos estaban subiendo al carro del crecimiento del amor. El amor de todos, pero también una manifestación individual. El amor de todos y cada uno de vosotros. Y crecía tan abundante que no dejaba a nadie afuera, porque era abundante para con los demás. O sea, crece, todos lo manifiestan, pero la manifestación no es que sea tan grande que algunos se suben y no han tenido, sino que cada uno ha crecido en el amor. Y también lo están practicando, porque es hacia los demás. Nadie quedaba exento de experimentar el amor de la iglesia en Tesalónica. Samuel Pérez Millos comenta, cuanto más la fe afirme la vida del creyente en Cristo, tanto más manifestará el fruto del Espíritu. Cuanto más la fe afirme la vida del creyente en Cristo, tanto más manifestará el fruto del Espíritu. Los hermanos estaban creciendo abundantemente en fe. ¿Cuál era el resultado? Crecían en amor. La iglesia en Tesalónica estaba en persecución. Y es necesario, hermanos, que meditemos en esto. ¿Cuáles son los resultados esperados frente a una persecución? Es que muchos se terminen odiando o se terminen traicionando. Mateo 24 dice, 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia en Tesalónica estaba siendo objeto de odio, de maldad, de persecución, de encarcelamiento. ¿Cuál fue el resultado esperado? En lo lógico, según lo que acabamos de leer, que se empezaran a aborrecer, que empezaran a odiarse, que empezaran a entregarse, a que su amor se enfriara. ¿Qué es lo que sucedió? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Por qué sucede esto? Porque a pesar de estar inmersos en la persecución, la iglesia se repuso a eso a través de estar firmes en la fe, creciendo en la fe, practicando la vida cristiana. Y eso obviamente los ayudaba también a amar de una manera abundante o amar de una manera sobreabundante. No podemos separar la realidad de crecer en fe y de crecer en amor. No la podemos divorciar. Porque si alguien solamente crece en amor, está haciendo un amor religioso, de una religiosidad,
no con una manifestación real de un cambio que hace la fe, o una manifestación del vivir en fe. Si crezco solo en fe y no me lo manifiesto en amor, mi fe está siendo vana. Como dice Corintios, puedo hacer aquí, puedo hacer allá, pero si no tengo amor, no tengo nada. No la podemos divorciar. El Señor Jesucristo dijo, si me aman, no dice nada, vayan a hacer aquí, vayan a hacer allá. ¿Cuál es el objeto o el resultado de amar al Señor? Guardar sus mandamientos. Ahí está. La asociación inseparable del amor con la fe. Por lo tanto, tenemos a esta iglesia por la cual Pablo da siempre gracias por estas dos razones, por su fe y por su amor. Versículo 4. Pablo aquí manifiesta dos cosas muy interesantes. Primero, lo abundante del crecimiento del fe y el amor, pero agrega otras razones más por las cuales Pablo está dando gracias. Y el versículo comienza diciendo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y esta palabra tanto lo lleva a un extremo. O sea, ustedes están creciendo en fe, están creciendo en el amor. Y es tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Por lo tanto, esa palabra llega a decir, el crecimiento está siendo desmedido, está siendo abundante, digno de ser reconocido. Ahora esta palabra nos gloriamos, que se puede traducir como presumimos, obviamente tiene que ver con una presunción o una glorificación en el Señor, una glorificación santa. No es lo que hizo Nabucodonosor. Con el poder de estas manos yo hice este imperio. No. Gracias a Dios, por provisión de Dios. Dios quiso que pudiera construir todo esto. El nombre de Dios es glorificado. Por lo tanto, aquí no es una razón o que se nos esté dando los argumentos para nosotros poder gloriarnos nosotros. Pablo se está gloriando en el Señor del crecimiento de la iglesia en nosotros. Miren los hermanos, gloria a Dios por la vida de ellos, están siendo un ejemplo para nosotros, para animarnos. No es imposible vivir una vida como la que mencionan las Escrituras. Es posible porque hay iglesias que lo han vivido, porque se han entregado a vivir la fe, se han entregado en las manos del Espíritu Santo para que los guíen. No es imposible. Por lo tanto, es una glorificación en manifestación del poder de Dios. Porque si la iglesia crece, porque si la iglesia aumenta, es porque Dios está trabajando en ella. El mismo Señor Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y si ella crece es porque el mismo Señor está trabajando. Y la iglesia en Tesalónica no estaba siendo ejemplo para ello. Ya lo habían reconocido. Pablo de hecho lo manifiesta en el capítulo de la primera carta, que estaban siendo ejemplos para la región de Macedonia. En todo como ellos vivían, estaban siendo ejemplares. ¿Cuánto más ahora, cuando habían crecido en fe y en amor? Sin lugar a duda estaban siendo un ejemplo a imitar. Sin dejar de considerar que estaban en persecución. Porque hoy día nosotros podríamos haber dicho, no, que están en persecución, sí, es natural que no crezcan en fe, no crezcan en amor. Estamos en una época donde todo se permite, todo es razonable, todo se justifica. Pero los hermanos en Tesalónica nos dan una lección. Aún en la persecución se puede madurar y crecer en fe. Aún en persecución se puede crecer y sobreabundar en amor. Pero además de la fe y el amor, Pablo agrega dos elementos más, o un elemento más,
para reconocer en la iglesia. Continúa diciendo el versículo 4. Por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución. Por vuestra paciencia y fe. Ya no solamente tenemos fe, no solamente tenemos amor, ahora tenemos paciencia. Y es algo que la iglesia también tiene, la iglesia ahí en Tesalónica. Paciencia quiere decir una resistencia firme, un ánimo largo. Que no quiere decir solamente con resistir por un largo periodo de tiempo, sino que además de hacerlo de una manera positiva, con buen ánimo. La iglesia en Tesalónica llevaba 1 año siendo perseguida. Desde que nació, no había tenido ni un momento de paz, de tranquilidad. Y ellos estaban siendo pacientes. Y lo estaban soportando de buen ánimo. Esta paciencia también fue reconocida en el mismo versículo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que paciencia. Samuel Pérez Millos comenta y dice respecto de la paciencia: no se trata de detenerse ante la persecución y esconderse hasta que la prueba pase, sino en seguir caminando con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Es fácil decir, hay dificultades, me voy a esconder un ratito, como los osos que hibernan. Llegó el frío, así que me voy a esconder en la cuevita, cuando pase el frío vuelvo a salir. Se trata de decir, haya frío, haya viento, lluvia, calor, sequía, abundancia de agua, lo que queramos, seguimos adelante, caminando con paciencia, puestos los ojos en Jesús. La iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, estaba siendo apretada por los de afuera, y aún así, su fe, su amor, su paciencia o firmeza eran razón para tener un orgullo santo. Nos dan ejemplo a nosotros el día de hoy. Porque a pesar de las dificultades, crecían, vivían a Cristo y adoraban a Cristo. Y es imposible no meditar, hermanos, de la tranquilidad en que nosotros vivimos hoy día. Y aún así, no vivimos como Dios demanda de nosotros. Parece que la iglesia del Señor, esa iglesia santa que Él vino a recuperar o a preparar, necesita que la estén apretando para que pueda vivir de una manera santa. Hay mucho que meditar ahí. Porque mire lo que continúa diciendo el versículo. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia en Tesalónica no solamente enfrentaba bien algunas situaciones, las menos duras, las menos oscuras, sino que todas, como dice el texto, todas vuestras persecuciones y tribulaciones de una manera adecuada. Cuando la fe está cimentada y creciendo, lleva un amor fraternal que anima y desarrolla también la paciencia. Y esto se manifiesta con una correcta actitud en todas las situaciones difíciles, no solamente con algunas. Es el amor, la paciencia y la fe la que me prepara para el resto. Si no tengo paciencia, voy a hacer, como se dice, voy a prender con agua. Porque a la más mínima situación va a cambiar mi estado de ánimo. Si no tengo amor, tampoco voy a soportar nada, porque no voy a permitir que nadie me diga algo extraño, que no me miren feo, etcétera, etcétera. Si no tengo la fe, no voy a tener el sustento de creer que Dios está tomando todo lo que sucede para seguir adelante y formar en mí al Señor Jesucristo.
Persecuciones. La palabra persecuciones viene del griego dioxmois, que quiere decir un acoso persistente, acciones contrarias persistentes del enemigo, como una gota de agua. Así estaban recibiendo los hermanos en Tesalónica ese acoso persistente. Y estas persecuciones son injustas. Y es algo que Pablo va a mencionar en la sección que viene y que vamos a estudiar, si Dios lo permite, el próximo domingo. Primera carta de Pedro 2:19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, como dice Pedro, injustamente. ¿Por qué? Porque estaba creciendo en la fe, creciendo en el amor, teniendo paciencia. ¿Los perseguían los de afuera? Sí, por lo tanto, sus persecuciones eran injustas, porque estaban sustentadas en que ellos eran creyentes y estaban viviendo conforme a una ley que ellos no seguían o no aprobaban, que era la ley de Dios. Y estas no necesariamente resultan, estas persecuciones, de acciones malas, sino que generalmente son resultado de la maldad de quien persigue. Porque no es por casualidad, no es porque, ay, se me salió. Hay una connotación, una persecución, una idea de perseguir, de acosar persistentemente. Ahora, los hermanos en Tesalónica estaban siendo muy bienaventurados. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Los hermanos en Tesalónica parece que tenían muy claro este versículo. Decían: miren, nos van a hablar, nos van a decir de todo, nos van a vituperar, nos van a perseguir, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a vivir conforme a la causa de Cristo. Lo que nos digan, da lo mismo porque van a estar mintiendo. Nosotros seguimos adelante. Bienaventurados los hermanos en Tesalónica. Pero además de sufrir persecuciones, dice que sufrían tribulaciones. Y las tribulaciones quieren decir que es un estado de angustia o de adversidad física, mental, económica, de distinta índole. Y obviamente estos estados de tribulación son resultado de las persecuciones. Y a pesar de ello, a pesar de que hay persecuciones, nos cierran el comercio, como podemos, por ejemplo, ver hoy día estos bloqueos económicos que afligen tanto a ciertas naciones. Si en algún momento a la iglesia de Dios se le permite no comprar por ser creyente o cerrar los negocios, etcétera, etcétera, y no tener las provisiones, ¿qué vamos a hacer? Podemos decir, como al inicio decía Pablo, debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros. Pero a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo eso, hermanos, Dios está con nosotros. Dios estaba con la iglesia en Tesalónica. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La iglesia en Tesalónica estaba sin lugar a duda. El texto no lo dice, pero sin lugar a duda debe haber estado viviendo esta experiencia. El Señor sustentando, viviendo con la iglesia en Tesalónica para que pudiese enfrentar todas estas persecuciones. Porque las aflicciones, hermanos, no son resultado de un abandono divino. Es Dios utilizando las tribulaciones y las persecuciones, las aflicciones, para formarnos espiritualmente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, dicho de otra manera, tú tienes algo más precioso, más valorado que el oro, que es vuestra fe. La fe que debe crecer, la fe que debes practicar. Esa fe que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada y tiene que ser purificada. Si el oro es purificado por fuego, el fuego duele. Todos yo creo que nos hemos quemado haciendo algo en algún momento. ¿Cuánto más preciosa o cuánto más purificado tiene que ser nuestra fe, que es más preciosa que el oro? Y eso no va a ser resultado de algo suave. Tiene que ser resultado también, como aquí el ejemplo, la ilustración. La fe se prueba, se purifica con oro, la fe a través de la angustia, las dificultades, las tribulaciones. Y esto es para cada creyente, como termina diciendo el versículo, que soportáis. ¿Qué quiere decir sostener o llevar? Cada creyente lleva, sostiene tribulaciones o persecuciones. Es parte de la vida cristiana. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lamentablemente muchas veces nos quedamos con lo primero. En el mundo tendréis aflicción. Ay, Señor, ven luego porque quiero que se termine. Sácame de este mundo donde tengo aflicción. Pero se nos olvida la segunda parte. Confiad, reposad, estad tranquilos, porque el Señor ha vencido al mundo. El mundo no te puede hacer nada más que afligirte. Y Dios toma esa aflicción que el mundo te hace para formarte espiritualmente. El día que entendamos eso y que cada situación que nos toque vivir la enfrentemos con esto en la mente, vamos a poder vivir en paz. Vamos a poder vivir en tranquilidad. Vamos a poder vivir sin importar nada. Obviamente en los límites de las Escrituras. Pero sin importar si me persiguen, si me miran feo, si me dicen algo, si me van a despedir, no me van a despedir, porque Dios va a proveer. Porque Dios está conmigo. Yo les tranquilizaré, como decía el Salmo 91:15. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis tenido en mí y ahora os hay en mí. Vamos a vivir situaciones difíciles. Pero Dios ha dispuesto esta hermosa herramienta, hermanos, para forjar en nosotros el carácter de Cristo y purificar nuestra fe. Cuando entendamos esta otra parte, de que Dios está purificando nuestra fe a través de las situaciones difíciles, vamos a tener otra razón para vivir en paz y tranquilidad. Romanos 5:3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire lo que dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Una cadena de sucesos que se desencadena con la persecución. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo
sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, la dificultad, producen en nosotros un mayor peso de gloria. Producen en nosotros el parecernos más a Cristo porque Dios toma esas situaciones y nos lleva a crecer, aún en medio de las dificultades. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, la reflexión del inicio de aquella historia de la iglesia en África, que tuvo que buscar entre medio de la vegetación lugares para poder estar en comunión con Dios. Y cuando alguien no estaba en comunión con Dios, empezaba a crecer la hierba en su camino. La historia termina diciendo, si holgazaneamos sobre nuestros momentos tranquilos con Dios, la hierba crecerá en nuestros caminos. Y otros lo verán en nuestras vidas, vidas que no glorifican al Señor. La iglesia en Tesalónica, a pesar que nosotros podríamos haber justificado una debilidad en su fe, en su amor, en su paciencia, no dejó de marcar su camino. No permitió que creciera hierba en su camino, se mantuvo en comunión con Dios, creciendo en fe, abundando en amor, mostrando paciencia, porque Dios le proveía todo. ¿Cómo está tu fe y está tu amor? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está nuestra disposición en medio de las dificultades? ¿Cómo está la hierba en tu camino? Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque no es necesario que la iglesia la persiga un grupo de personas, que le pongan pancartas, que le rayen las murallas, que las incendien. Muchas veces la persecución es tan silenciosa como que llueva todos los domingos, tan silenciosa como que haga frío todos los domingos, tan silenciosa como cualquier situación de la vida cotidiana que nos haga enfrentar un freno para no estar en comunión con los hermanos y con Dios. ¿Está creciendo la hierba en tu camino? Seamos como la iglesia en Tesalónica, creciendo en medio de las dificultades. Que el Señor nos ayude. Le invito a inclinar su rostro para que oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, porque tu infinito amor y misericordia siempre nos pones estas banderas de alerta. Hoy día a través del ejemplo de la iglesia en Tesalónica, sufriendo persecución, sufriendo angustias, aflicciones, crecía en amor, fe y paz, paciencia. Y aún nosotros nos miramos sin persecuciones, sin aflicciones, como las que nuestros hermanos tenían, y crecemos a un ritmo mucho más lento. Ayúdanos, Padre, porque debemos comprender, debemos entender lo que tú nos has dado y aprovechar estos tiempos, porque quizás vengan días en que haya persecución y puede que ese día sea en que estemos mucho más apegados a ti, pero necio sería de nuestra parte tener que estar siendo apedreados, afligidos para poder estar en mayor comunión contigo, no aprovechar estas instancias tranquilas y en paz que tenemos. Ayúdanos a comprender y gracias por el ejemplo que tú nos das a través de nuestros hermanos que nos precedieron hace tantos años. Ayúdanos a seguir su ejemplo para glorificar tu nombre. Gracias, Dios bendito, ayúdanos a crecer en medio de todas las circunstancias y a no dejar crecer la hierba en nuestro camino.
Te bendecimos en esta mañana, Dios amado, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.